Buenos días, les habla su facilitador Joaquín Valles. Soy docente del IESIP, Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, abogado, especialista en Derecho Penal y con experiencia en el campo de la investigación criminal. Actualmente me desempeño como investigador criminalista de la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Táchira. Les doy la bienvenida a esta cátedra relacionada con el estudio de el delincuente o la delincuencia y su tratamiento. Vamos a estructurar la materia en cuatro unidades, las cuales pues van a estar debidamente eh, repartidas de la siguiente manera. La unidad número uno, la cual empezaremos hoy, estaremos hablando aspectos generales del delito, lo relacionado con el delincuente, tocaremos la parte de la criminología como una ciencia social que se encarga del estudio del delincuente, el por qué delinque, las causas que lo llevan a delinquir. Asimismo, el fenómeno social de la delincuencia, además de que vamos a hacer un recorrido por las diferentes escuelas criminológicas relacionadas con la explicación de el por qué la persona es delincuente o se hace delincuente. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes, haciendo referencia a los diferentes precursores de esas escuelas, que pues algunas están todavía vigentes. Fueron quienes iniciaron ese estudio del delincuencia y del delincuente y de la delincuencia por consiguiente como fenómeno social, como fenómeno psicosocial. Asimismo, vamos a hablar lo relacionado con los elementos del delito, las formas del delito y el triángulo del delito. En la unidad número 2 estaremos tocando los temas factores sociológicos del delito, factores culturales, familiares, educativos, económicos, religiosos, políticos, que influyen en la persona en su actividad delincuencial. El factor psicológico en el delito. Hablaremos de la teoría psicoanalista, la personalidad delictiva, los tipos de personalidad. La unidad 3 vamos a adentrarnos en lo que es la delincuencia juvenil, la sociedad y la delincuencia juvenil, las pandillas juveniles, la delincuencia juvenil y las drogas, el joven violento, la responsabilidad penal del adolescente. Por último, la unidad 4 vamos a tratar lo relacionado con el sistema penitenciario, la problemática del sistema penitenciario en Venezuela, el plan de humanización del sistema penitenciario, las propuestas para mejorar el sistema penitenciario. Hablaremos de la reforma de de la ley de penitenciarismo, ahora denominada de Código Orgánico Penitenciario, y la prevención del delito. Eso es pues la temática relacionada con la delincuencia y su tratamiento. Pues sin más preámbulos, vamos a empezar este recorrido el día de hoy. Bueno, no sin antes decirles que pues vamos a tener también unas actividades evaluativas durante este corto trimestre, las cuales las haré saber en- próximamente en el plan de evaluación que subiré al aula virtual para que por favor estén pendientes y puedan rendir eh, con éxito sus actividades. Todo sobre la base de lo aquí conversado en clase.
y el material que puedo hacerles llegar a través de la plataforma, material de lectura, material de apoyo para que ustedes pues puedan orientarse y puedan eh, seguir la actividad. No podemos hablar de la delincuencia sin mencionar la criminología, pues como tal, como ciencia social que se encarga del estudio de las causas y circunstancias de los distintos delitos que se cometen. La personalidad de ese delincuente que comete esos delitos y el tratamiento adecuado para su represión, así como también estudia los procesos de creación de las normas penales y de las normas sociales que están en relación con la conducta desviada y la relación social que aquellas desviaciones o infracciones hayan provocado. Es decir, la criminología juega papel importante en el estudio de la delincuencia. La criminología como ciencia social se relaciona con otras ciencias, ciencias del saber, ciencias de la salud, ciencias sociales, como por ejemplo la antropología, la sociología, íntimamente relacionado con lo que es el estudio del ser humano desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista social. Asimismo, se adentra en lo psíquico. Es por eso que se relaciona con la psicología. De igual forma, tiene que ver también con la biología. Ahí es donde entonces vamos a entrar a la parte de las enfermedades, enfermedades mentales, en este caso como precursoras de delincuentes en cierta parte. La criminalística, muy importante la relación que tiene la criminología con la criminalística, por cuanto la criminología pues estudia todo lo que es el porqué, la causa que originó esa conducta, mientras que la criminalística estudia las consecuencias. ¿Qué dejó esa conducta? ¿Qué cambios físicos realizó en el exterior, en el mundo físico? Y entonces se relaciona con el estudio de las evidencias, de los elementos de interés criminalístico que dejan las acciones cometidas por el delincuente al momento de actuar. Asimismo, con la medicina legal, muy relacionada con el estudio de la tanatología, el estudio del cadáver al momento de eh, eh, estudiar un delito que tenga que ver con, por ejemplo, en este caso, homicidio. El objeto de estudio de la criminología, siguiendo en el ámbito de que estamos, pues, primero tocando lo que es la importancia de la criminología en el estudio del delincuente. Y bueno, el objeto de estudio de la criminología, pues, en primera parte, el delito o el crimen, su etiología, su origen, el control de ese crimen y la prevención de ese crimen. En este caso se traduce en el control, el origen, control y prevención de la delincuencia. En segundo lugar, el delincuente. ¿Quién es el que actúa? ¿Quién es el que ejecuta la acción? La acción que está prohibida en la ley. La acción u omisión. Puede ser un hacer o un no hacer, que se encuentra tipificado en las leyes penales. Y la criminología se encarga del estudio de la personalidad de ese delincuente, del tratamiento de ese delincuente, según la personalidad. Asimismo, la delincuencia, estudia la delincuencia como fenómeno social, su prevención y la medida de esa delincuencia, de ese fenómeno, así como los efectos que causa ese fenómeno para la sociedad.
De igual forma, no se puede dejar detrás a la víctima. La víctima juega un papel importante porque sin víctima no hay delincuente. Juega un papel importante en la creación del delito, en la formación del delito. De igual forma, estudia los estados criminógenos, los denominados estados criminógenos, tales como el alcoholismo, la prostitución, la drogadicción, que están asociados directamente con la creación de delitos o ¿sí? Las conductas desviadas que se transforman en delitos íntimamente relacionados. El método de estudio de la criminología para el estudio del delincuente se basa en un método estadístico, que puede ser una investigación grupal o global, pero también puede hacerlo a través de manera individual, donde se encarga de la investigación única y exclusivamente del delincuente y la personalidad de ese delincuente, para poder llegar a la causa que motivó que esa persona delinquiera. El estudio de la criminalidad también por condiciones geográficas, tomando en cuenta la edad, el sexo, las condiciones sociales, socioeconómicas, culturales, políticas que rodean a esa persona que ha cometido un delito. Bueno, eh, vamos a empezar a hablar sobre la evolución de la criminología en el tiempo, que es cómo la criminología se preocupó por saber o por investigar cómo, cómo se forma un delincuente o por qué una persona puede delinquir. Entonces hubo diferentes tendencias. En el periodo clásico, el filósofo Platón y Santo Tomás de Aquino, para ellos el crimen era la enfermedad del alma. La pena es una medicina moral, la pena es una medicina moral y el delincuente debe ser eliminado para inspirar temor a los demás. Esa era la filosofía de Platón y Santo Tomás de Aquino. Se crea el principio de los delitos y las penas de Beccaria, gran precursor también de la criminalística y la criminología. Se habla del principio nulo crimen, no la pena sin el eje, no hay crimen ni pena si no hay una ley previamente establecida, principio de legalidad. Se menciona la judicialización de la justicia, que el juez debe establecer la culpabilidad y aplicar las penas. La pena como respuesta de la sociedad frente al delito. La pena debe ser proporcional. Se habló de la proporcionalidad de la pena. Es decir, a mayor gravedad del delito, mayor pena. La ilegitimidad de la pena de muerte. En este caso, se empezaban a dar visos de esta forma de rechazo hacia la pena de muerte, pero todavía estaba vigente. Se habla o se empieza a tratar lo que es la abolición de la tortura y la política preventiva. Aparecen los precursores más adelante. Uno de ellos es César el Hombroso, es el padre de la antropología criminal. Se encargó del estudio del hombre delincuente y de los enfermos mentales. Pues además de jurista, él era médico y pues hizo pruebas en hospitales donde tomaba como objeto de estudio las personas que tenían incapaces mentales, los locos. Y él decía que el criminal nacía, la persona que iba a delinquir nacía, venía de nacimiento, criminal nato, lo nombró él. El criminal se comporta como lo hace porque ha nacido así y por consiguiente expresa su naturaleza interna. Además de eso, él decía que ese criminal tenía unas características físicas identificativas, es decir, tenía rasgos antropométricos,
antropoide bestial. Él habló del antropoide bestial, que tenía deformaciones a nivel del cráneo, ¿sí? Decía que era como una especie de un salto atrás, de que la evolución había dado un salto atrás en este tipo de hombres, donde se había quedado o había vuelto a la figura de la bestia. Y entonces lo asociaba con ¿no? aquellas personas que eran deformes, cabeza grande, mentón prominente, ojos saltones, abundante cabello, mal aspecto. Habló también del origen del atavismo, que la criminalidad o el ser delincuente de esa persona lo traía ya de sus antepasados. Y él trató mucho o estudió mucho lo que es el criminal loco, que lo asoció con aquellos enfermos de epilepsia. Además de eso, él explicó y también se apoyó o justificó que el criminal lo hacía por pasión o arrebato. Y también puede ocurrir el que era un criminal ocasional o habitual. Pero siempre la tendencia era de que la persona era criminal porque había nacido criminal. Luego vino Enrico Ferri, es el padre de la sociología criminal, también un jurista italiano, y él dijo que el delito no es producto exclusivo de ninguna patología individual, como lo decía Lombroso, sino debido a la acción de diversos factores individuales, físicos y sociales. Es decir, la delincuencia es producto del medio donde el hombre habita. Fíjese, entonces ahí ya entra la parte sociológica. Él habla de que el criminal, por factores antropológicos, constitución psíquica, condiciones biológicas, raza, sexo, eh, no era delincuente por esos factores, no tenía que ver, tenía que ver el entorno. Hablaba de los factores climáticos, las condiciones atmosféricas, tiene algo de cierto si tomamos en cuenta que en las, aquí tomando como ejemplo el estado Táchira, las zonas más, diciéndolo así, más calientes en cuanto a delitos y en el campo de tipo de homicidios, pues se da mucho en la zona norte, la fría, esa parte, Colón, Coloncito, zonas calientes, ¿no? Y también lo tenemos en la zona de San Antonio, Ureña, también pegadita ya a la frontera con Colombia, también zonas calientes. Pues tiene que ver también algo de esto que empezó a hablar el amigo Enrico Ferri, que los factores climáticos influyen en las condiciones criminológicas de la persona. Los factores sociales, la opinión pública, el alcoholismo, la drogadicción. Posteriormente, tenemos a Rafael Garófalo. Él decía pues que el criminal es un ser anormal, que no se adaptaba a la sociedad, ausente de sentimientos, son inmorales, perversos, no tienen respeto por la dignidad humana, eh, menosprecian la vida. Estos tres precursores, Enrico Ferri, César el Hombroso y Garófalo, eran partidarios de la pena de muerte. Para ellos, la criminalidad o sí, la actividad criminal había que extirparla como quien saca un tumor. Ellos lo asociaban con eso. Si tenemos un delincuente en la sociedad, pues es como tener un tumor en el cuerpo. Y la única forma de que ese tumor deje de molestar y deje de intervenir en el proceso normal del cuerpo, pues es eliminarlo y extirparlo. Eso lo asociaban ellos con el criminal. El criminal en la sociedad, no lo vamos a encerrar, no, hay que eliminarlo, porque de esta forma se elimina el delito y se saca ese tumor de la sociedad, se elimina. Siguiendo con lo de la escuela sociológica, tenemos al señor Alejandro Lacazán,
gran precursor de esta escuela, y él decía que no existe el criminal nato, que lo que decía Lombroso era mentira, ¿no? El medio social es el caldo de cultivo de la criminalidad, ¿sí? Y que la persona era como el microbio que hasta que se encontraba con ese caldo de cultivo, que lo hacía fermentar, pues ahí se formaba el criminal. Y eh, él refutaba aquello de que las características antropométricas, que eran indicadoras de que una persona deforme era un criminal, pues no, él decía que no, que estas características antropométricas no son indicadoras de criminal, por cuanto habían personas que tenían esas características, eran deformes o tenían alguna anomalía en su cuerpo, en su anatomía, y no eran delincuentes. Entonces, esa teoría se cayó. Asimismo, él también decía que las sociedades tienen los criminales que se merecen. Es decir, si la sociedad es una sociedad desorganizada, donde impera el caos, donde impera, no hay controles por parte del Estado, no hay, lo que existe es una anarquía total, pues esa sociedad va a crear o va a formar más criminales. Caso contrario, ocurría cuando se tiene una sociedad organizada, se tiene una sociedad bajo un control social, se tiene una sociedad debidamente constituida y eh, bien preparada en lo que es el campo criminal, en la lucha contra la criminalidad y en la formación ciudadana, pues en ese tipo de sociedad, la criminalidad no tiene cabida. Era más difícil crear un criminal, que se creara un criminal en esas condiciones. Entonces, ahí él tomó como base la sociedad. Hoy día, pues también le damos algo de razón, porque lo vemos mucho en las zonas populares, en los barrios, las barriadas de las ciudades, más que todo las ciudades capitales, tomando como referencia Caracas, donde los grandes delincuentes, pues, han emergido o han surgido de esas grandes barriadas, donde el medio, el entorno, ha sido partícipe para que estos delincuentes se formen. ¿Por qué? Por la forma de vida que deben llevar allí. Porque el ambiente que influye, el ambiente que los rodea, influye en su conducta criminal, ya que ellos observando, aquel niño que va creciendo en un barrio y observa que en el barrio, pues, para él poder resolver situaciones, tiene que violar la ley. Y él va formándose con esa idea, con esa formación psicosocial, social, de experiencias diarias, donde crece en un hogar disfuncional y ve que su papá no está, está el padrastro, que golpea o maltrata a su madre, que consumen drogas, que también ingieren alcohol, que cometen actos degradantes o actos lascivos delante de él, de ese niño va creciendo, pues se va enriqueciendo de todos esos valores negativos. Y, y bueno, él ve que cuando sale a la calle, pues en la calle tiene que, como quien dice, defenderse, defenderse y poder lograr sus cosas, resolver situaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, para poder crecer en esa sociedad y hacerse sentir. Entonces tiene que, pues, hacer actividades que van en contra de la ley, violar la ley. De repente, para estar en un grupo, para que sea aceptado en un grupo de estos, pues debe demostrar que no tiene ningún tipo de, de aprecio por la vida y bueno, pues prácticamente tiene que cometer delitos
a temprana edad, pero para él eso es normal. Eso es normal porque no ha bajado de ese cerro o no ha salido de ese barrio a la ciudad donde pues es distinto, es algo distinto a lo que ocurre allí y para él el modelo que tiene en su psiquis es ese entorno en el cual ha crecido, lamentablemente. Debemos mencionar también lo relacionado con la escuela de Chicago. Sutherland fue uno de los mayor precursor y él da una interpretación sociopsicológica de la delincuencia, señalando que este es un comportamiento aprendido y señala que una persona llega a ser delincuente porque ha aprendido a definir con más frecuencia una situación en términos de violación de la ley que en términos respecto a la misma, lo que estamos hablando. Tiene que ver con la escuela de Chicago, eh, que se encargó del estudio del delincuente relacionado con el entorno que lo rodea. Luego tenemos la escuela psicoanalítica, el gran precursor Sigmund Freud. Él indica que el hombre normal tiene tendencias criminales, que no importa que sea deforme, que no importa que la sociedad que lo rodea o que el entorno que lo rodea influya, sino que la persona, todo ser humano, tiene tendencias criminales muy en su subconsciente y que lo que diferencia al criminal del que no es criminal es pasar del deseo al acto. Él habla también de que toda persona tiene tendencias agresivas alojadas en el inconsciente y que de un momento a otro, pues, dadas las circunstancias o dadas las situaciones en que se puede encontrar, esas tendencias agresivas pueden aflorar y manifestarse en una conducta agresiva, en en una conducta delictiva. Podemos hablar de esos casos de donde una madre puede llegar a matar porque ve pues que están haciéndole daño a su hijo y en un momento de arrebato, intenso dolor, pues puede cometer un delito y luego de cometido el delito, esta persona pues se puede arrepentir. Pero en ese momento afloró esa tendencia agresiva, ¿sí? Incitada, obligada por una situación fáctica de maltrato hacia su hijo, de defensa natural hacia su hijo, que formó parte de ella y que pues por ser su madre, pues siente como tal el daño que le hacen al niño y pues no puede permitirlo, su naturaleza no puede permitirlo. Y pues afloran sus sentimientos más oscuros y agresivos y puede cometer un delito en esta circunstancia, bajo esta circunstancia. Entonces, es importante lo que aporta Sigmund Freud. El control social, bueno, el control social formal, ¿sí? Como son las leyes, las normas que rigen la convivencia en sociedad. El control social informal es el creado por la sociedad, por los padres que eh, pues ponen normas en los hogares a sus hijos. Hay un control social informal. La familia forma parte de ese control social informal. La escuela también, a través de los docentes, de los profesores, pues, en cierta parte, también actúa como un control social informal. Y no solamente los profesores, también los compañeros de estudio, los alumnos, la comunidad estudiantil va a crear un control social informal. La religión juega un papel importante también como control social, la opinión pública, la moda, los tipos de música, ¿sí? Las actividades culturales, la televisión, todo eso influye y como un control social e informal, en donde la persona puede
llegar a desarrollar una u eh, otra actividad dependiendo de este tipo de controles que él observa y que él copia y forma parte pues de la génesis del delincuente. La política criminal. Bueno, pues al referirnos a la política criminal, tenemos que hablar del conjunto de medidas elaboradas por el Estado para prevenir y reprimir la criminalidad. Ahí entra entonces el sistema penal, sistema de justicia, el sistema penitenciario, la ejecución de penas, el sistema, el control policial, el sistema preventivo, todo lo que tenga que ver con eh, la política que el Estado realiza para controlar la criminalidad, para atacar la criminalidad, para prevenir la criminalidad. Porque no solamente atacar la criminalidad, hay que prevenirla antes de que actúe, controlarla. Entonces es donde entran eh, los, las policías preventivas a través de acciones debidamente reglamentadas, acciones de técnica y tácticas policiales, de el estudio del entorno, la inteligencia policial. Pues de esta forma eh, se crean controles a través de operativos, a través de diligencias investigativas, donde pues de cierta forma controlan la criminalidad, previenen la criminalidad. Y en el caso represivo, cuando se ataca directamente la criminalidad, pues encontramos también los, mm, eh, los cuerpos represivos debidamente capacitados para este tipo de labores, con el único fin de mantener a raya el fenómeno de la criminalidad, de mantener a raya al delincuente, de mantener a raya a la delincuencia. Asimismo, juega un papel importantísimo el sistema penal, el sistema penitenciario. Aquí en Venezuela, pues, ha sido reformado en cierta parte este sistema y pues sí se puede decir que ha habido cambios positivos. Todavía falta mucho por hacer, pero sí se han experimentado cambios positivos en el sistema penitenciario, cuando vemos pues que se implementó el régimen penitenciario, donde tenemos ya ciertos centros penitenciarios bajo ese régimen y se nota ese cambio en la sociedad. Caso contrario, cuando no existía ese tipo de régimen en las cárceles y pues los delincuentes en su recinto penitenciario seguían delinquiendo desde allí eh, y afuera tenían a sus cómplices que realizaban cualquier tipo de actos criminales. Aquí en el estado Táchira tenemos experiencia de eso, mucha experiencia, cuando existían los denominados pranes o los líderes negativos en la cárcel de nosotros, de este estado, el Centro Penitenciario del Occidente. Actualmente, de un tiempo para acá, se estaba el sistema penal pues tomó el centro penitenciario y lo amoldó bajo un régimen de visita, bajo un control, un régimen donde se eliminó la figura del pranato, aquel líder negativo que era el que mandaba en las cárceles. Ahí el director estaba puesto parecía como un cuadro, no tenía ni voz ni voto, y el que en realidad mandaba en el centro penitenciario era el PRAN. El plan negativo, el líder negativo, que hacía lo que quería dentro y fuera de la cárcel.
y repercutía en la delincuencia organizada en la calle, en los actos de sicariato, en los actos violentos, donde por aquella lucha de poderes, control de mafias, pues, pues hubo se derramó mucha sangre. De un tiempo para acá podemos decir que eso ya se acabó, ya no existe, específicamente en el Centro Penitenciario Occidente. ¿Por qué? Porque el Estado tomó el control del sistema penal a través del sistema penitenciario, reformó la ley de régimen penitenciario, creó el Código Orgánico Penitenciario y le dio cabida a lo que es la formación y la atención a la persona privada de libertad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reinsertarlo a la sociedad. Pues, ¿a través de qué? ¿De qué formas? Bueno, a través de una serie de proyectos, una serie de actividades culturales, deportivas, laborales, ¿sí? Donde se le dio la oportunidad al privado de libertad de redimirse ante la sociedad y de formarse como como un hombre nuevo. Esa es la idea. Y veo que, creo que usted también lo puede notar, que eso repercute en nuestra sociedad. Hoy día, pues la actividad delictiva a nivel del Estado, pues ha bajado considerablemente y justamente se vio a raíz de la creación del régimen penitenciario en nuestras cárceles. Entonces, podemos decir que el delincuente, desde el punto de vista jurídico, pues es el autor de un comportamiento tipificado en la ley penal, ¿sí? Para la criminología, es el autor de un acto antisocial, esté o no tipificado como crimen. El delincuente actúa poderosamente de acuerdo al factor social. Claro, influyen otros factores, pero por más que individualmente sea considerado como producto de fuerzas interiores, internas, como la voluntad, el carácter, la inteligencia, los sentimientos, pues también recibe de la sociedad un conjunto de modos de obrar, de proceder, que determina sus actos futuros, lo que hemos hablado. Entonces, pues se crea la delincuencia, que no es otra cosa sino un fenómeno social sumamente complejo, que afecta a la ciudadanía de un país, de un estado, una ciudad, de un pueblo. La delincuencia se va produciendo por una conducta humana asocial y que en el fondo eso representa que una ruptura de las relaciones intrafamiliares e interpersonales del individuo. Ese individuo que delinque, pues lo hace por una razón que viene desde el mismo momento en que se está gestando en el vientre de su madre. Ahí ocurren efectos negativos externos que influyen en el feto. Y desde ahí se va creando esa persona resentida, delincuente, que pues que no tuvo un hogar funcional, que no, de repente no tiene la madre, perdió su madre, o de repente no tiene la figura del padre, de que es sometido a violencia psicológica y violencia física desde pequeño, de que es torturado por su padrastro, incluso por su misma consentimiento de su madre muchas veces, de que crece en un entorno pues muy triste, incluso es víctima de violación sexual, de abuso sexual. Todos esos factores pues influyen a que esta persona, de que este niño pues crezca como con un resentido y se forme pues posteriormente como un delincuente. Entonces, la delincuencia se genera por una serie de causas, causas internas como las biológicas, las psíquicas, lo que la persona haya vivido
Y por otro lado tenemos las causas externas, donde se encuentran las causas sociales, el aspecto sociológico, los factores exógenos, externos, que influyen en forma variable según las condiciones del medio y la capacidad de percepción que tenga ese sujeto, porque también tiene que ver el tipo de mentalidad que presenta esa persona, su psiquis, su salud mental. Esto es lo que va a permitir de que una persona pueda caer en la delincuencia o, o no. Vemos los ejemplos también de las barriadas, volvemos a las barriadas, zonas populares donde hay personas que también no se van por la vía delincuencial, sino que, bueno, estudian, trabajan, prosperan de una manera lícita y viven en el mismo barrio donde vive el delincuente y se han criado, son vecinos. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? De dónde viene eso? Ahí forma parte entonces también fundamental, papel fundamental, la familia, el hogar, la formación que desde el hogar los padres le dan a los hijos. Esa persona que tenga esa formación, pues va a ser más difícil para que en un momento dado delinca o realice cualquier actividad ilícita. ¿Por qué? Porque tiene valores creados, formados, arraigados por parte de sus padres, de sus abuelos, y que sabe que si comete ese delito o esa acción, pues va a ser juzgado. Mi padre me va a ver mal. No le va a gustar que yo esté fumando, que yo esté tomando. Mi madre no aguantaría pues que yo fuera un delincuente. Tengo que tener respeto a eso. Y entonces esos son barreras que crean valores y hacen que la persona pues lo piense bastante para sea más difícil poder mm, caer en la delincuencia, en la drogadicción, en el alcoholismo, en todas aquellas actividades que llevan pues a realizar actos ilícitos. También se puede decir que la delincuencia pues, es producto de fuerzas biológicas y sociales que escapan al control de la razón y de la voluntad. Cada persona, como un ser individual e independiente, comete delitos movidos por causas que residen en su propio intelecto, de modo tal que la raíz del crimen se encuentra en lo profundo del espíritu humano y dentro de ese espíritu en el territorio de lo subconsciente. Volvemos entonces a tocar la teoría psicoanalista, que toda acción pues viene alimentada por una psiquis, por un intelecto, por un espíritu que se crea, se nace en el subconsciente. Podemos hablar de la criminología del delincuente, que es la que analiza las causas biológicas, además de diferentes concepciones, toma en cuenta los aspectos biopsicosociales que tienen que ver con la parte biológica, la parte psíquica y la parte social. Ahí entra entonces la psicología forense, la psiquiatría forense, en el estudio de ese delincuente, de ese violador, de ese consumidor de droga, para poder comprender de manera global ese fenómeno. ¿Por qué esa persona violó? ¿Por qué esa persona mató? ¿Qué llevó a esa persona a consumir droga? Es por eso que entonces entra este aspecto biopsicosocial muy importante para la ciencia biológica, psicológica y social, que va a explicar de manera fehaciente
cuáles fueron las causas biopsicosociales que llevaron a esa persona a delinquir. De esta forma, pues hemos dado un recorrido por la parte criminológica, la parte de etiología del delincuente, eh, y hemos analizado de manera muy sucinta lo que cada precursor aportó a la criminología en el estudio del delincuente. De ahí, pues, debemos considerar, o de acuerdo al análisis que cada uno de ellos hizo, cuál sería el que más se adapta a la realidad actual en el campo delincuencial, en este caso en nuestro país Venezuela, que no difiere mucho de lo que podemos encontrar en la región, hablando de Sudamérica, ya que al ver las noticias de otros países suramericanos, pues vemos que estos fenómenos delincuenciales que vemos acá, que se encuentran acá, pues no son tan diferentes. Podemos ver también que en otros países pues hay bandas criminales, incluso la misma migración ha permitido que el delito migre hacia afuera, hacia otros países, pero también que migre dentro de nuestras latitudes, que migre dentro de nuestros estados, que migre dentro de nuestro país. Entonces, ¿por qué no es lo mismo eh, el delincuente que se encarga de realizar ciertos delitos en la capital, en la parte central, y que por circunstancias sociales o de control social, pues tenga que emigrar a esta zona fronteriza, ya que aquí va a conseguir otras formas de delinquir, que pueden ser hasta más productivas para él que las que hacía en la capital. Entonces hay una especie de migración de la delincuencia también. Además de lo que vemos en otras latitudes, como por ejemplo México, se han copiado esos modelos de esa criminalidad atroz, esos actos criminales verdaderamente, eh, pues, muy peligrosos, eh, eh, muy atroces para la sociedad, donde dejan a una persona colgada en un puente, donde la desmembran y dejan sus partes regadas en la vía pública, con su respectivo cartelito, donde dice, lo señalan como violador o como la causa por la cual eh, le han cometido ese delito. Todo eso ya lo vemos acá. Son cosas que acá no se veían y han sido copiadas de otras latitudes. El fenómeno del sicariato. Por estos días no se ve mucho, pero tuvimos la época copiada acá de Colombia, el vecino país, con la época del narcotráfico. Son modelos copiados y modelos que pues la delincuencia pues va fortaleciendo y va haciéndolos crecer de manera que pues se vea que tienen el de control social de su parte, de su área dedicada para delinquir. Pues lo mismo que hacían entonces en los centros penitenciarios cuando tenían el control de su zona, de su área, y pues ponían reglas y hacían sentir a través de acciones delictivas atroces, pues demostrar a los demás de que eran posibles, de que eran, de que estaban dispuestos a hacer para defender lo suyo, defender su lugar, defender su actividad delictiva, su tráfico de drogas, el control de su zona. Esto a manera
de control entre ellos, las mafias. Bueno, espero vernos más adelante para seguir hablando lo relacionado con el delincuente, su tratamiento, la delincuencia y todo aquello que tenga que ver con el estudio de este fenómeno social que en cierta forma pues nos afecta de manera directa o indirecta. Yo creo que en este país nadie ha sido o ha estado exento o se ha librado de ser víctima en cualquier momento de la delincuencia. Y es por eso que pues a todos nos afecta por igual, a unos, bueno, a unos más que otros, pero todos estamos propensos a ser víctimas de un momento a otro del fenómeno de la delincuencia. Y en nuestro entorno social, familiar, nuestra comunidad, pues vemos modelos de familias disfuncionales, de individuos asociales, individuos violentos y pues lo vivimos a diario. Es por eso que el estudio de este tema, esta materia, pues es muy importante, porque todos podemos llegar a ser víctima de este fenómeno social llamado delincuencia. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por su atención. Seguimos viéndonos.